Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Graneros de José. Bueno, hoy parece ser que hemos podido tener tiempito, así que vamos con la anteúltima parte de la oración del silencio, donde hemos estado viendo sobre todo a los místicos, François Fenelon, hemos estado viendo también a Miguel de Molinos, en fin. Y también ahora vamos a acabar estos místicos con Madame Guyon y otro autor, que en este caso es más moderno, pero que toca el tema también. Y finalizaremos la próxima vez que toquemos este tema, este tópico de la oración del silencio, con dos posts que van a ser de Kevin Barrett, el que también hemos puesto, es un americano, del que hemos puesto bastantes posts ahí en Palabras Proféticas, en concreto en el blog Tabernáculos, que toca ese tema también del silencio, de esperar en Dios, y con otro de nuestro autor predilecto, como saben, Stephen Jones, que también toca ese tema, y que, bueno, finalizar con dos autores modernos, y el de hoy también, que va a ser una parte, pues 3. Y con eso completaremos esta serie que hemos dedicado a la oración del silencio, a la quietud, al estar esperando en Dios y todo eso. Y bueno, pues vamos con 3 posts que tenemos hoy. Este va a ser el que les dije de Wade E. Taylor, este de Madame Guyon, la oración continua, y vamos a empezar con este que es Abandono y Contentamiento de Madame Guyon también, sorbos místicos. Como saben que me gusta llamarle a este tipo de postcortos místicos, pues esos sorbos místicos. Bien, en la foto vemos ahí que pone contentamiento, paz y plenitud. Contentamiento yo creo que es la cumbre de la espiritualidad, porque cuando uno está satisfecho con lo que Dios le da. Y está no solo satisfecho, sino que el contentamiento va un poco más allá, está agradecido, gozoso. Bien, dice, descendiendo al nivel más profundo en tu espíritu, abandono y contentamiento. Para hacer esto debes tener una actitud nueva, Tenemos que renovar nuestra mente hacia ti mismo y también hacia el Señor. Es una actitud que debe ir mucho más profundo que todo cuanto hayas conocido anteriormente. Para hacerlo te presento una nueva palabra. Esa palabra es abandono. Para penetrar con mayor profundidad en la experiencia de Jesucristo, es imprescindible que comiences a abandonar toda tu existencia entregándosela a Dios. Tomemos los sucesos de la vida diaria como ilustración. Debes creer con firmeza que las circunstancias de tu vida, es importante, Dios opera mucho a través de las circunstancias de nuestra vida, es decir, todos los minutos de tu vida, además del curso entero de esa vida, todo lo que te suceda, te habrá llegado por voluntad y permiso suyo. Lo que te ocurre procede de mí. Es otro de los posts que vimos también de Manantiales del Desierto, que tocaba también este tema, que fue el primero que vimos, precisamente los posts de Manantiales del Desierto, de la señora de Coleman. Y bueno, reconocer que todo lo que nos llega a nuestra vida a través de nuestras circunstancias, personas que nos rodean, trabajo, etcétera, todo está escogido por Dios para nosotros como su supremo bien y su suprema voluntad. Debes creer con firmeza que todo lo que te ha sucedido o sucede procede de Dios
y es exactamente lo que necesitas. Esta manera de ver tus circunstancias y esta mirada de fe dirigida a tu Señor te van a hacer contentarte con todo. A veces hay cosas que nos parecen desagradables, pero que Dios nos las envía porque nos van a hacer un bien, que quizás no lo veamos ahora mismo, lo veremos más adelante. Una vez que creas esto, comenzarás a tomar todo lo que te venga en la vida como procedente de la mano de Dios y no de la mano del hombre. Bien, y vamos a leer aquí un extracto del libro 100 días en el lugar secreto, que ya saben que es de Gene Edwards, que también lo tienen en el blog, y que precisamente es una compilación que hizo Miguel de Molinos de Madame Guyon, perdón, Miguel de Molinos, no, Gene Edwards de Madame Guyon, de Miguel de Molinos y otro místico que ahora no... sí, y François Fenelon, de esos tres místicos. Bien, el binomio abandono-contentamiento en Madame Guyon es común en otros autores. Por ejemplo, Teresita de Lisieux, si mal no recuerdo, lo denominó abandono y gratitud. En nuestra revelación personal, quietud y alabanza, como saben, la revelación de Finisterre al borde del Jordán. En todos los casos son los antídotos al binomio de las actitudes de incredulidad, que es el miedo, y queja, que es la murmuración. Y cuando se aplican ambos antídotos, los resultados son la paz y el gozo, respectivamente en la cumbre de la espiritualidad, que es la unión de las voluntades. Para más abundancia al respecto, les recomendamos nuestro libro Finisterre al borde del Jordán. Bien. Pues avanzamos y pasamos al siguiente post, también de Madame Guyon, la oración continua, sorbos místicos. Si permaneces fiel en las cosas de las que hemos hablado hasta ahora, te sentirás asombrado al sentir que el Señor va tomando posesión gradualmente. He puesto en negrita la palabra gradualmente. Es una de las palabras que me enseñó el Señor en uno de los trípodes. A mí el Señor me dio 3 trípodes que eran basados en 3 palabras en diferentes fases de mi andadura espiritual. Y en concreto esto de cómo era obedece, espera gradualmente. Ese era uno de los trípodes. Las cosas del Señor nos llegan gradualmente. Me gustaría recordarte que este libro no fue escrito para que lo disfrutaras. Tampoco te presenta un simple método más de oración. El propósito de este libro es ofrecerte una forma en la cual el Señor Jesús puede tomar posesión total de ti. Eso es lo que se trata, que el Señor tome posesión total, no que le tengamos en la guardilla de la casa y en el resto de la casa ahí no le dejamos venir. Le tenemos en casa, pero en una habitación, y si Él se trata de salir de ahí y tratar de retocar las otras cosas que tenemos en el resto de las habitaciones, pues ya como que nos incomoda y demás. O si quieren el otro ejemplo, es que le dejamos ir de copiloto en el carro, al lado nuestro si quieren, pero nosotros llevamos el guía, el volante. Cuando lo que Él quiere es tomar el volante, que nosotros vayamos de copiloto, o incluso algunos deberían ir hasta en el maletero, en la cajuela atrás, ¿verdad? Bien, cuando el Señor comience a hacer esto poco a poco, a tomar posesión plena de ti, es cierto que vas a comenzar a disfrutar de la sensación de su presencia. Una sensación que a veces se tiene de una forma muy nítida, pero que a veces también desaparece. Yo les hablo de mi experiencia personal y el ejemplo que suelo poner es como el perfume. Una vez que Cristo ha sido formado en nosotros, que Cristo ha nacido en nosotros, que hemos entrado en tabernáculos, que es esa fase donde el Señor tiene el guía, donde el Señor ocupa toda la casa, no es Pentecostés donde es el copiloto y donde lo tenemos en la buhardilla nada más. Entonces, es como ponernos perfume. Nosotros cuando usamos un perfume que nos gusta mucho, lo usamos, pero cuando pasan unos cuantos días, nuestro olfato se acostumbra a ese olor y ya no lo discierne, ya no lo nota. Pero sin embargo, nosotros sabemos que está con nosotros porque no lo hemos puesto en la mañana cuando nos afeitábamos o cuando nos aseábamos. Pues así es Cristo, una vez que ya ha venido y ha hecho su presencia en nosotros, de alguna manera ya estamos habituados en Él y como que todo
lo hacemos con Él, siempre pensamos en Él, siempre es nuestra mente va a Él a todas horas y para todo, ¿no? Es nuestro hábitat, el Señor se ha convertido en nuestro hábitat. También hay un pod, Cristo nuestro hábitat, en el Blog Tabernáculo, que les invito a leerlo. Bien, repetimos otra vez, cuando el Señor comience a hacer esto de nuevo poco a poco, es decir, gradualmente, a tomar posesión plena de ti, es cierto que vas a comenzar a disfrutar de la sensación de su presencia. Vas a hallar que esta sensación de la presencia del Señor te va a venir de una manera muy natural. Tanto la oración con la que comenzaste, es decir, la oración del bebé, la oración vocal, la oración de peticiones, y el sentido de su presencia que acompaña esa oración terminarán convirtiéndose en parte normal de tu experiencia diaria. Una serenidad y una paz poco corrientes se van a ir extendiendo poco a poco sobre tu alma. Esto llega, lo de la serenidad y la paz llega ya cuando hemos muerto a la carne, cuando cruzamos el Jordán, y entonces vamos del otro lado y empezamos a vivir en quietud, ¿de acuerdo? En la tierra prometida, del otro lado del Jordán. Bien, una serenidad y una paz poco corriente se van a ir extendiendo poco a poco de nuevo sobre tu alma. Ya saben, la luz de la aurora que viene ahí precisamente con el amanecer del nuevo día en tabernáculos, va en aumento hasta que el día es perfecto, es decir, que el sol llega al meridiano, al sur, ¿verdad? Donde es perpendicular y donde es la claridad mayor del día. Pues así, desde Cristo ha sido formado en nosotros, es el fruto, que es un fruto verde que tiene que crecer y tiene que madurar hasta llegar eso, perdón la redundancia, hasta la madurez. Bien, hasta eso también, hasta esa fase también es gradual. Toda tu oración, toda tu experiencia van a comenzar a entrar en un nuevo nivel. ¿Cuál es ese nuevo nivel? Es la oración del silencio. Por eso les digo que esa viene en tabernáculo. La oración que está formada de silencio. Y mientras te hallas en este silencio, Dios derrama dentro de ti un amor profundo e interno, de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Y aquí hay unos textos que nos hablan de este silencio. No piensan que lo del silencio es algo que se han inventado los místicos y algunos contemplativos de esos que están aquí como estáticos. Y no. Eso no es ser místico. Realmente estas personas eran místicos prácticos que habían conocido a Dios, habían conocido la humildad perfecta, es decir, que saber que su corazón es perverso, pero que Dios es maravilloso y que nos ama y que nos ha salvado. Y por lo tanto, ese ser perfecto, reconocer que no somos nada, pero que Dios lo es todo en nosotros. Y bien, estas citas se las voy a leer porque creo que las tengo aquí y creo que las vamos a ir mirando por orden. Por ejemplo, el Salmo 37:7, guarda silencio ante Yahvé y espera en él. Guarda silencio y esperar en él. Guardar silencio no es estar, Señor, dame esto, dame lo otro, Señor, cuánto me duele aquí, oh Señor, qué poco dinero tengo, Señor, ayuda a fulanito, ayuda a menganito. No, eso no es estar en silencio. Estar en silencio es estar en silencio, es esperarse en Él, sentados delante de Él, y esperar en silencio. Bien, otra cita más, Habacuc 2:20, mas Yahvé está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Que digo, estamos está en su templo. Nosotros estamos dentro de ese templo que es Cristo, en su templo somos nosotros, ¿no? Debemos callarnos, estar callados delante de Él, ¿no? Otra más, Él se levantó, inquepó al viento y dijo al mar, calla, enmudece, hasta eso, ¿no? Cuando nos callamos es cuando la tormenta enmudece, esas tormentas que hay en nuestras almas, ¿verdad? Esas depresiones, esas veces que nos pone la cabeza así que parece que desprende calor como las estufas, ¿verdad? Como las calefacciones, ese calor ondulante que sube así que nosotros estamos en la cabeza como un bombo. Pues cuando nos callamos, cuando aquietamos nuestra mente delante de Dios, la tormenta se calma. Cuando le dejamos dormir al Señor en su barca, ¿verdad? Es cuando la tormenta se calma. Bien,
Otra más, otra de esas citas que estaban ahí que nos hablan de que tiene que callarse, ¿no? Apocalipsis 8.1, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Es un silencio expectante cuando va a ocurrir algo. Cuando realmente entramos en el silencio, ese es el preludio de que viene algo, ¿no?, a nuestra vida. Después de esa rendición viene pues esa vida abundante. Bueno, otra más, Juan 6.57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por medio del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por medio de mí. No, esta cita no es una de las que yo tenía, porque el que me halle hallará la vida, alcanzará el favor de Yahvé. Esta tampoco, creo es, esta sí. Vamos a ver, cuando el Señor la vio, fue movido a compasión sobre ella y le dijo, no llores. Muchas veces nosotros nos ponemos a orar y lo que hacemos es llorar, quejarnos, ¿verdad? La viuda de Naín, el Señor le dijo, no llores. Cuando ella se cayó, dejó de llorar, entonces él tocó el féretro y su hijo vino a la vida. Así pasa también con nosotros. Cuando dejamos de quejarnos, de llorar, pues viene el milagro a continuación. Bueno, pues yo creo que con esa es una muestra que puede ser suficiente, así que vamos a continuar. Bien, esta experiencia de amor es tal que va a llenar y penetrar todo tu ser. No hay forma de describir esta experiencia, este encuentro, es un encuentro realmente, ¿verdad? Es el encuentro con el resucitado, es la vida de resurrección que viene a nosotros. No es solo la vida, es la vida abundante. Solo te podría decir que este amor que el Señor derrama en lo más profundo de tu ser, es un amor que Él derrama, es el comienzo de una bienaventuranza indescriptible. Yo he puesto aquí administrador, resumiendo las fases para llegar al encuentro y la oración continua. Este encuentro y la oración continua tenemos: 1, orar las escrituras. Vemos versículos que nos tocan y oramos esos versículos para que se cumpla en nuestra vida. 2, contemplar al Señor. Nos paramos y lo contemplamos, meditamos en Él, nos sentamos delante de Él. Después, abandono, quietud y contentamiento, gratitud. El abandono o quietud, como lo quieran llamar, y el contentamiento, la gratitud que viene precisamente cuando nos hemos rendido a Él y nos conformamos con todos. Cuarto, viene ese silencio. En el silencio viene el encuentro. Y quinto, es la conversación continua interna, es decir, el orar sin cesar que decía Pablo. Eso viene a continuación. Bien, quisiera que me fuera posible hablarte en este librito sobre los niveles de experiencias sin fin que puedes tener con el Señor, experiencias que se derivan de este encuentro con Dios. Pero debo recordar que este librito ha sido escrito para principiantes. Por eso espero que un día futuro pueda relatarte estas experiencias más profundas. Si quieren leer de Madame Guyon, hay unos extractos muy importantes, como les digo, en ese libro de Jane Edwards que les mencioné antes, como es en una hora en el lugar secreto o algo así, no sé. Bien, pero debo recordar que este libro ha sido escrito para principiantes, por eso espero que en un día futuro pueda relatarte estas experiencias más profundas. No obstante, hay algo que quiero decir. Cuando te acerques al Señor, aprende gradualmente de nuevo a mantener callada la mente, La loca de la casa que decía Santa Teresa, los pensamientos, tratamos de quedarnos en silencio y no pensar más que tener la mente enfocada en Dios, el Padre, ¿no? Y empiezan a venir una cosa y la otra, ¿no? Bueno, con calma y con tranquilidad, volvernos a enfocar. Lo que vale es esa intención del corazón. Bien, mantener callada la mente ante Él. Una de las cosas más importantes que puedes hacer es cesar en todos tus esfuerzos propios. De esta forma, solo Dios mismo puede actuar. Bueno, aquí solo lo hemos puesto ahora con acento porque ya parece, después de que habían quitado la norma, ahora la han vuelto a poner y ahora parece que solo cuando se puede sustituir con solamente, a mí me gusta más porque ya estaba acostumbrado a eso. Bueno, pues solo con acento.
De esta forma, solo Dios mismo puede actuar. El salmista estaba hablando por el Señor cuando dijo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Saben que es mi versículo lema, mi versículo favorito: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si leen el comienzo del Salmo, dice: aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes alrededor del mar, aunque bramen y tiemblen las aguas a causa de su braveza, y acaba el Salmo diciendo, luego más adelante: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado en la tierra. Y fíjese que es un versículo que nos habla también de este tiempo final, cuando Él va a ser exaltado en la tierra. Este nuevo versículo te da una nueva comprensión de tu propia mente. Tu naturaleza propia se apega con tanto agrado a sus propios esfuerzos que simplemente no puede creer que esté pasando nada dentro de tu espíritu. Esto es importante para que no nos confundamos. Pensamos que porque nosotros no estamos haciendo nada, nada está ocurriendo. Bien. A menos que la mente pueda sentir y comprender, se niega a creer que el espíritu esté teniendo experiencias. La razón por la cual a veces no puedes sentir la obra de Dios dentro de ti es que esa obra se realiza plenamente dentro de la esfera del espíritu y no de la mente. Algunas veces Dios obra en ti con bastante rapidez y sin embargo la mente no está consciente siquiera de que esté realizando progresos. A veces, muchas veces, esto es como algo desértico. Llevo aquí practicando la oración de silencio ya años y como que no ocurre nada, ¿verdad? Bueno, la mente no está consciente siquiera de que esté realizando progresos. Las obras de Dios en ti, siempre crecientes, están absorbiendo las obras de tuyo. Bien, avanzamos otro poco y nos vamos al último post que vamos a tocar hoy, que es ya de un autor moderno, Wade E. Taylor, y nuestra hambre espiritual, dice, el título, es saciada en sus, perdón, esto estaba escrito mal, aposentos. Ahí es donde es saciada nuestra hambre espiritual, que por cierto, una hambre espiritual que él mismo produce, ¿no? Él mismo la produce para que nosotros le pidamos que la sacie. Bien, hambre y sed de Dios, dice, desesperados por su presencia. Vemos al ciervo que está bebiendo agua, dice: como el ciervo brama por las aguas, ¿verdad? Así clama por ti, Señor, el alma mía, ¿no? Anhelando la presencia del Señor. Dice el versículo en el que se centra el autor: atráeme, correremos tras de ti. El Rey me ha traído a sus aposentos. Cantar de los Cantares 1:4. Este versículo expresa en dos palabras una oración que es vital para nuestro bienestar espiritual. Atráeme. En este caso sería en una palabra más bien, ¿no? No sé si es que en inglés estaba escrito en dos palabras. Bueno, este versículo expresa va a quitar esto de las dos palabras, así no nos confundimos. Este versículo expresa una oración que es vital para nuestro bienestar espiritual. Atráeme. Seguir nuestra oración de deseo es un compromiso con el Señor, de que realmente le responderemos, ya que Él crea dentro de nosotros un hambre espiritual que nos permitirá hacer este compromiso. Correremos tras de ti. No sería en dos palabras, sería más bien en dos frases, o en una palabra y una frase, una oración que es vital para nuestro bienestar. Primero, decimos: al atráeme, y segundo, correremos tras de ti. Señor, atráenos para que corramos detrás de ti, para que te busquemos. Nadie va a buscar a Dios si primero no es celada. Es decir, primero viene una experiencia con Dios, primero viene un toque de Dios y después nosotros le buscamos. Por eso la salvación nunca procede de nosotros, siempre el Señor toma la iniciativa. Nadie viene al Padre si yo no le atraigo, ¿no? O sea, nadie viene a mí si el Padre no le atrae, perdón. Nadie viene a Cristo si el Padre no le atrae. Es decir, primero hay un toque de Dios que ilumina nuestro espíritu y entonces nosotros nos abrimos y respondemos a ese toque del Señor entregándonos a Él, ¿no? Esa es la salvación.
Y no que es que nosotros le pedimos que nos salve y Él nos salva, es al revés. Si nosotros le pedimos que nos salve es porque Él nos ha atraído primero y nos ha tocado primero. Primero enciende nuestro espíritu, que es la salvación, y nosotros lo aceptamos. Finalmente el rey me ha llevado a sus aposentos. Esa sería la otra parte. Es el resultado maravilloso de la realización de nuestra oración de deseo y de la expresión de nuestra determinación de responder al Señor, que el Señor nos lleva a sus aposentos. Esta oración esencial, atráeme, se relaciona con el hambre espiritual que en diversos grados reside dentro de cada uno de nosotros. Es algo que tiene que ir creciendo. Este impulso de hambre, un poderoso impulso básico que está en la base de todos nuestros deseos, busca su satisfacción de muchas maneras. El Señor aumentará nuestra capacidad espiritual a medida que lo busquemos en fe, Perdón que esto se me ha modificado la letra aquí. Vamos a ver si lo corregimos todo y lo ponemos todo con la misma letra. Vamos a poner normal y vamos a poner, vamos a poner mejor mediana y vamos a poner verdad. Todo así. Bien. Vamos a ver dónde estábamos. Disculpen. Bien, aquí estábamos, ¿verdad? De muchas maneras. El Señor aumentará nuestra capacidad espiritual, decíamos, para que lo busquemos en fe, para que nos haga sentir espiritualmente hambrientos. Un medio principal para lograr esto es presentarnos ante el Señor y luego esperar en Él activamente. Mientras esperamos, el Señor obrará a nuestro favor y responderá a nuestro deseo de aumentar el hambre y la capacidad espiritual. ¿De acuerdo? O sea, lo busquemos para que nos haga sentir espiritualmente hambrientos. Un medio principal para lograr esto es presentarnos ante el Señor y luego esperar en Él activamente. Es una espera activa, expectante, ¿no? En ese sentido. Bien, déjenme que ponga aquí un subterfugio para que no se modifique. Bien. Bien, dice así, y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según sus diversas capacidades. E inmediatamente emprendió su viaje, Mateo 25:15. Estos talentos se relacionan con nuestra capacidad espiritual. Una vez que tengamos hambre espiritual, debemos tener cuidado de separar este deseo espiritual recién adquirido de otros deseos. No debemos permitir que algún sustituto aparentemente lo satisfaga. Tampoco debemos buscar otros medios que el mismo Señor para saciar nuestra hambre espiritual. A medida que miramos activamente al Señor, le miramos, y le pedimos en oración que nos atraiga, esta hambre se intensificará, haciéndonos clamar por su satisfacción. El Señor responderá y vendrá a cenar, entre comillas, con nosotros. A medida que damos la bienvenida a su presencia y luego lo alimentamos con nuestra adoración y con la expresión de nuestro compromiso de correr tras Él, Él a su vez nos alimentará, saciando plenamente nuestra hambre consigo mismo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí habita y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que de mí coma, él también me vivirá por él. Y le comemos al Señor a través de la palabra de Dios en todos sus formatos, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de la adoración. Estamos comiéndole a Él. Y es verdad que lo que uno se convierte en lo que come. Uno se convierte en lo que enfoca. La vida, tú no tienes lo que quieres, obtienes aquello en lo que te enfocas. Si yo estoy enfocado en mi trabajo, en mis cursillos, en las diversiones, pues eso es lo que voy a tener en mi vida, vanidad. Ahora, si yo estoy enfocado y mi prioridad principal,
si es prioridad, una de mis prioridades, la principal es estar con el Señor, comer al Señor, es mi crecimiento espiritual, es servir al Señor, pues al final yo voy a ser un reflejo del Señor, me convierto en Él y Él en mí. Nos fundimos, nos unimos. Bien, esto lo tenemos como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que de mí coma, él también vivirá por mí. Juan 6, 55 al 57. Nuestro Señor es un Dios que busca y que está deseoso y ansioso por nuestra comunión. Él, a medida que buscamos conocerlo mejor, creará dentro de nosotros el hambre espiritual que nos llevará a su presencia. Él crea el hambre y entonces eso nos hace buscarlo con más ahínco. Nos lleva a su presencia para que podamos cenar íntima y personalmente con Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Le daremos de comer y Él conmigo nos dará de comer. Apocalipsis 3:20, que este es el versículo del mensaje que el Señor da a la iglesia de la Odisea y que es lo que necesita, porque es una iglesia que no tiene comunión con el Señor, que cree que es rica y es pobre, que cree que está muy bien vestida y está desnuda. Bien, este cenar con Jesús tiene que ver con nuestra participación de su misma vida, convirtiéndonos así en parte de Él, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, Efesios 5:30. A medida que aumente nuestra hambre espiritual, seremos motivados por el deseo y llevados por el Espíritu Santo a esperar ante la puerta que nos conducirá a una relación de comunión íntima y personal con nuestro Señor. El otro día cuando bautizamos hace unos meses atrás a una mujer que el Señor nos trajo de forma providencial, nos llevó hasta ella, yo oré y por eso aconsejo siempre a la gente, a los novatos, Señor, dale hambre espiritual. Oren ustedes, nuevos creyentes, por hambre espiritual. Oren que el Señor se manifieste a ustedes para que les produzca ese hambre espiritual. Bien, continuamos. Hacemos esto dejando de lado todo lo que es terrenal para buscar la comunión con Él en su presencia permanente. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando diariamente en mis puertas. Está velando allí, delante del Señor, en sus puertas. Esperando en los postes de mis puertas, velando y esperando. Porque el que me encuentra halla la vida y alcanzará el favor del Señor. Vamos a destacar velando y esperando. ¿De acuerdo? Proverbios 8, 34 al 35. Esperar en Dios. Abrimos esta puerta hacia su presencia manifiesta y hacia el reino de la actividad divina, respondiendo a su llamado. A medida que invitamos al Señor a nuestro interior y comulgamos con Él, tenemos comunión íntima con Él, Él nos atraerá a una relación de cooperación continua, que resultará en una profundización de nuestra capacidad y experiencia espirituales. Gradualmente, un nivel nos lleva a otro nivel, de fe en fe, de victoria en victoria, ¿verdad? Esta mayor sensibilidad y capacidad de respuesta a su deseo de nuestra comunión lo inducirá a llamar a la puerta de nuestro corazón con más frecuencia, ya que la aprobación de Dios, es decir, el favor divino, ahora descansa sobre nosotros. ¿Y cuál es la prueba del amor divino? Del favor divino, de que el Señor se agrada de nosotros, es nuestro gozo. Ya no solo la paz aquí, la paz de Dios, no solo la paz con Dios, sino la paz de Dios aquí en nuestro espíritu, esa tranquilidad interior, sino el gozo, que es la sonrisa de Dios, la sonrisa de aprobación del Señor, de que el Señor se agrada de nosotros, así le llamo yo al gozo, la sonrisa de aprobación de que el Señor se agrada de mí. Por tanto, el hambre espiritual que tenemos ante el Señor es el fundamento de nuestra espiritualidad. Fíjese que el hambre es el fundamento de nuestra espiritualidad. Si no tenemos hambre, no vamos a crecer, no vamos a pedir comer. El que tiene hambre come
y por eso crece. Y por eso yo siempre digo, enfócate en comer, no en crecer, porque el que come, crece. Bien, es el fundamento de nuestra espiritualidad y de nuestro crecimiento hacia la madurez espiritual. El siguiente paso de nuestro compromiso es correremos tras de ti. La palabra correremos describe cada parte de nuestro ser buscando y respondiendo totalmente al Señor. Es decir, le buscamos con ansia, vamos detrás de Él, con la lengua afuera, ¿no? Como dice, pies de ciervas en los lugares altos, persiguiendo al Señor, aunque sea a través de los riscos, de las cumbres difíciles donde solo pueden andar las cabras, ¿verdad? En esos lugares altos. El Señor responderá a este compromiso de que correremos y hará que su palabra se convierta en una realidad experiencial de entre nosotros. Es decir, a medida que le buscamos, Él va a hacer que la palabra se vaya convirtiendo carne en nuestro corazón. ¿De acuerdo? El Señor logrará esto arreglando todas las circunstancias necesarias dentro de nuestro patrón diario de vida para llevarnos a este entendimiento personal y experiencial de la palabra escrita. Si nosotros leemos la palabra, pero el Señor no la hace realidad a través de las circunstancias donde nosotros la comprobamos, la vivimos, la experimentamos, es puro conocimiento vano que nos sirve. Con respecto a Jesús, las Escrituras nos dicen que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1,14. Solo cuando experimentamos la palabra de Dios y se convierte en una realidad personalizada dentro de nosotros, seremos capaces de dar testimonio de su verdad con autoridad. El que no ha experimentado eso, tú puedes leer un libro y vas y predicas de ese libro que te ha gustado, pero no vas a tocar los espíritus de la gente, mucho tocarás su alma. ¿Por qué? Porque no sale de tu espíritu, sale de tu coco, de tu mente, de tu lengua, pero no sale de tu espíritu y por lo tanto no toca los espíritus de las personas y por lo tanto no produce una transformación en las personas, no produce un efecto en el espíritu de las personas. Repito, esto está en negrita y además subrayado. Solo cuando experimentamos la palabra de Dios y se convierte en una realidad personalizada dentro de nosotros, seremos capaces de dar testimonio de su verdad con autoridad. Cuando nos sometemos al gobierno de su reino sobre cada aspecto de nuestra experiencia de la vida diaria, el Señor dispondrá las circunstancias para lograrlo. Por eso dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que estés vestido y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Otra vez es el texto a la iglesia de la Odisea. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Que era rica, el Señor le dice que de rica nada, que tiene que comprar oro. Que era muy pura de vestidura y le dice no, necesitas vestiduras blancas para vestirte porque estás desnuda. Y también dice que tenía mucha visión espiritual, pero resulta que el Señor le dice que necesita colirio para que vea porque está ciega. La palabra nos dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahí tenemos los muchos, la iglesia en general, y los escogidos, los vencedores, Mateo 22,14. Otra forma de decir esto es, muchos son los llamados, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de ser escogidos. Importante, muchos son los llamados, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de ser escogidos, es decir, a dejarse tratar por el bautismo de fuego, a no huir de las tribulaciones, de los problemas, de todo eso que el Señor trae a nosotros para transformarnos. El que huye del bautismo de fuego se queda sin transformar y ese es el problema más acuciante del pentecostalismo en general y de la iglesia de la Odisea en este tiempo, porque rechaza el bautismo de fuego y por lo tanto no llega a la madurez, no es transformada, no alcanza la medida de Dios y por lo tanto se queda fuera, no vence. Hay un precio que se debe pagar para entrar en este lugar donde su palabra se ha convertido en una realidad personal dentro de nosotros.
una realidad personal dentro de nosotros. Somos cartas escritas, somos un ejemplo vivo de lo que predicamos, vivimos lo que predicamos o de lo que sabemos hablamos, como decía, creo que era Pablo. A menudo el pueblo del Señor es guiado a hacer una consagración y luego se les deja allí colgados hasta que llega el siguiente evangelista y los guía a hacer otra nueva consagración. Este patrón se repite una y otra vez sin ofrecer nada más. En cambio, nuestra consagración debe ser la puerta que nos lleve a un nuevo y más alto reino de vida espiritual y de experiencia. Le pedimos al Señor que nos atrajera. ¿Recuerdan? Atráenos. Entonces consagramos nuestras vidas para correr tras de Él. Pero este no es el final. Hay otro paso que debemos dar. El Rey me ha traído a sus aposentos. Son los 3 pasos. Aquí, al entrar en los aposentos del Señor y al experimentar la intimidad de su presencia manifiesta, recibiremos el poder capacitador que nos guiará en nuestra participación con Jesús en la realización de sus propósitos. A medida que ascendemos a los reinos más profundos de sus aposentos, y no es buscarle fuera, sino dentro de nosotros, que es donde Él tiene su aposento, disfrutaremos de grados cada vez mayores de comunión y compañerismo con el Señor. Él da poder al cansado y al que no tiene vigor le aumenta la fuerza. Aún los jóvenes se cansarán y se fatigarán, y los jóvenes caerán por completo, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 29 al 31. Aquí está el secreto. Es un hecho seguro que nuestras fuerzas se agotarán, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Cuando entramos en sus aposentos y esperamos en su presencia, el poder de Dios comenzará a fluir en nuestro ser. Eso lo hemos subrayado, además de negrita. Cuando entramos en sus aposentos y esperamos en su presencia, el poder de Dios comenzará a fluir en nuestro ser. Es extremadamente importante que pasemos tiempo esperando en su presencia, que pasemos tiempo esperando en su presencia, para participar de su vida. Solo así tendremos la fortaleza para enfrentar las pruebas y problemas de la vida. Nuestro esposo celestial desea llevarnos a sus aposentos para morar con él. Aquí, como su novia, experimentaremos un gozo indescriptible que es desconocido para los demás. Durante estos tiempos de comunión íntima, somos llevados a una unión más cercana con Jesús. En la cercanía de esta comunión recibiremos de su vida y fuerza y llegaremos a una mayor comprensión de los principios y verdades espirituales. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta hablando conmigo, que decía: sube acá, es decir, sube más arriba, el Señor quiere que vayamos más alto, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las nuevas experiencias con Señor. Mientras oramos esta breve pero poderosa oración, atráeme, estamos abriendo el camino que nos llevará hacia las cámaras inagotables del cielo. Aquí, mientras el hambre dentro de nosotros encuentra su plena satisfacción, todo lo que habíamos anhelado lo encontraremos en Él. El Rey me ha traído a sus aposentos. Bien, pues aquí lo vamos a dejar y hoy me van a permitir que terminemos con una oración. Padre Celestial, nosotros queremos ser atraídos por ti, para buscarte, para correr en pos de ti. Danos experiencias espirituales, manifiéstate en nuestras vidas para que esas experiencias nos celen, nos provoquen esa hambre y esa sed espiritual que nos lleve a buscarte con intensidad. Y que esa búsqueda intensa nos lleve a ser saciados en la abundancia de tu cámara secreta, en la abundancia de tu comunión íntima, en lugar de tabernáculos. Señor, queremos esa paz que sobrepuja todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento, y ese gozo indescriptible. Señor, hemos experimentado paz,
los que lo hayamos experimentado, esa paz tuya y ese gozo tuyo, pero queremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, queremos ese gozo indescriptible, queremos más paz y queremos más gozo, queremos cada vez experiencias más fuertes, más íntimas, más unión contigo, Señor. Obra en nuestras vidas para que esto así sea, en la mía y en la de todos los que escuchen este vídeo a través de los tiempos que pueda estar en antena, que pueda estar en línea. Bueno, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, Padre, te pido también que bendigas a mis hermanos, a todos los que escuchen esto, que lo hagas realidad en sus vidas y, Señor, que los guardes hasta el próximo día al que los emplazo para continuar, como les dije, la próxima vez que toquemos el tema de la oración del silencio ya será el final, con esos dos que nos quedan, un nuevo vídeo. Y la próxima, pues creo que nos toca terminar ese libro de Stephen Jones que habíamos experimentado, que era una breve historia de la reconciliación universal, que veremos el próximo día, Dios mediante, sea el jueves o el viernes o el miércoles, mañana si podemos, porque nunca se sabe lo que puede pasar. A veces luego no se pueden grabar ni siquiera 3. Yo lo que quiero hacer es en la medida de lo posible que sean 3 semanales, pero no menos de 3. Bueno, pues hasta entonces, queridos amigos y hermanos, nos vemos y que estén bien.